Mencionábamos en el video anterior que para que la descentralización funcione hay que trabajar con los gobiernos locales, con los medios de comunicación, con las empresas, con la academia y demás. Pero hay un actor que es también extremadamente importante. Para algunos es el más importante, sobre todo si es una reforma de descentralización cuyo objetivo es fomentar la democracia. Y ese actor es la sociedad civil, es la población civil. ¿Cómo fortalecer a la sociedad civil de cara a la descentralización? Bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que para el éxito de la descentralización, sobre todo si se busca la democracia, se deben crear y se debe promover que se tenga capacidad en las organizaciones de la sociedad civil. Se tiene que trabajar con todos los diversos grupos de la sociedad civil y darle las herramientas, el conocimiento necesario y los espacios necesarios para que puedan desarrollar sus capacidades y sus ejercicios de control, de vigilancia, de cooperación con los organismos locales. ¿Cómo mejorar la gobernanza? Se deben crear espacios de articulación y coordinación con estos actores de la sociedad civil si queremos que mejore la gobernanza a nivel territorial. Entre todos estos actores que hay que tener en cuenta, a los cuales hay que darles ayuda, a los cuales hay que invitarlos a reuniones, a los cuales hay que enviarles información relevante, con quienes hay que reunirse, hacer mesas de trabajo, enviarles encuestas y demás, sobresalen los siguientes. Los primeros son las fundaciones. Las fundaciones son aliadas estratégicas para el desarrollo y para que la descentralización sea exitosa. Un buen proceso de descentralización es un proceso que lleva a que los funcionarios públicos trabajen de las manos con las fundaciones. Hay muchas fundaciones que hacen cosas hermosísimas, por ejemplo, ayudas a madres cabezas de familia, ayudas a personas en condición de discapacidad. Hay que trabajar con estas fundaciones si queremos que la descentralización sea exitosa. También aplican para las ONGs. Hay muchos tipos de ONGs. Las ONGs a nivel local a veces son llamadas las mismas fundaciones, pero hay ONGs que son de carácter internacional, como Médicos Sin Frontera, como Amnistía Internacional. Si yo, por ejemplo, quiero crear una política pública para acabar con el dengue en mi territorio, qué bueno sería que yo me articule con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o con la Organización Mundial de la Salud. Otro actor clave que hay que estudiar son las iglesias. Las iglesias cumplen labores sociales importantísimas y de hecho son tan importantes las iglesias que mejor profundizamos sobre ellas más adelante. Otros actores fundamentales son los líderes sociales. Hay líderes sociales que luchan por el medio ambiente. Hay otros líderes sociales que luchan, por ejemplo, por los derechos humanos. Hay otros que se dedican a temas más concretos, como quizá la vivienda o los derechos de la comunidad LGTBI. Con todos estos líderes hay que trabajar. En parte porque si la descentralización no facilita la articulación entre estos líderes y los gobiernos locales, la población civil va a dejar de tener en estima a sus gobernantes locales. El gobierno va a perder legitimidad y va a empezar a haber falta de gobernabilidad en el territorio, va a escasear la gobernabilidad en el territorio. Las juntas de acción comunal que se forman con diversos barrios también son actores clave con los cuales hay que trabajar. Muchas juntas de acción comunal, ellos dicen, vamos a hacer aquí una feria del barrio, vamos, por ejemplo, a limpiar el pasto, el césped, el jardín del barrio, el parque, el río. Qué bueno es y qué importante es que los gobiernos locales estén al tanto de qué hacen las juntas de acción comunal para tenderles la mano, para que, por ejemplo, si van a limpiar el río, puedan ir acompañados de un funcionario de la alcaldía que les explique cuáles son las medidas de seguridad por si eventualmente viene una avalancha o llueve o pasa cualquier cosa. Otro elemento o otro actor importantísimo son los grupos sociales organizados, por ejemplo, mujeres, jóvenes, adultos mayores, la comunidad LGTBIQ+, y demás. De estos grupos hay por montones. Por ejemplo, en la Universidad Sergio Arboleda, en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, tenemos, por ejemplo, a Odisea, que es un grupo de jóvenes que lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Así que si yo soy un alcalde, por ejemplo, alcalde local de Chapinero, y yo quiero trabajar por las comunidades LGTBI, en el marco de la descentralización tengo que articularme con Odisea, tengo que trabajar con ellos. Y bueno, la universidad tiene muchas organizaciones de este tipo, es muy importante trabajar con todas ellas, por ejemplo, también con el movimiento ambientalista
Sergista, con Más, que es otro excelente ejemplo de un grupo social organizado que tenemos en nuestra escuela y que es liderado por estudiantes de la Sergio Arboleda. Y también hay que trabajar con la ciudadanía en general. La ciudadanía en general es aquella que no está organizada, pero él está ahí en las calles, el ciudadano de a pie. Hay que ver cómo le llegamos también a ese ciudadano de a pie, quizá con publicidad, quizá con infografías, quizá también con mensajes publicitarios por YouTube, por WhatsApp, por radio, no sé. El punto es que hay que ver cómo nos articulamos con ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar de la mano con la población civil? Bueno, respondamos a esa pregunta viendo un ejemplo, que es el anticipado caso de las iglesias. En Colombia tenemos 15.000 sedes de iglesias evangélicas en el país. Y de esas 5.900 están registradas en el Ministerio del Interior. Aproximadamente hay 6 millones de integrantes en las iglesias cristianas en Colombia, que son mayores de edad, ¿no? Sin contar a los menores de edad. Las iglesias son entonces actores importantísimos en los territorios, pero lamentablemente a veces los gobernantes las ignoran, a veces lo hacen por cuestiones ideológicas. Pero cuando uno va a ver, por ejemplo, en La Guajira, ¿quién le tiende la mano a los más pobres? ¿Quién va, por ejemplo, y construye un colegio? Son las iglesias cristianas o la iglesia católica. ¿Quién, por ejemplo, le lleva alimentos a los niños en La Guajira para que no se mueran de desnutrición? Aunque igual hay muchos que lamentablemente sufren de desnutrición. La iglesia católica. Cuando, por ejemplo, se da una catástrofe natural en Colombia, por ejemplo, hace poco por allá en el Caquetá, bueno, no hace tampoco, hace algunos años, hubo una inundación gigantesca. De los primeros que respondieron fueron las iglesias, llevando ayudas, llevando asistencia también psicológica y espiritual a las familias. Así que si uno es un buen gobernante y uno quiere sacarle provecho a la descentralización, uno tiene que trabajar de la mano con las iglesias. Las iglesias, por cierto, son las ideales para luchar contra el problema de las pandillas y el narcotráfico, del microtráfico, porque las iglesias tienen una capacidad excepcional de llegar a los jóvenes y mostrarles un nuevo camino, una nueva manera de vida que no sea ir por allá a hacer pandillas y a drogarse. También para la rehabilitación de personas en adicciones diversas, las iglesias son aliados clave. De nuevo, hay que aliarse con ellos para temas de política social. Además, las iglesias tienen muchas ventajas. Por ejemplo, se dice que hay 50 emisoras de iglesias cristianas con alcance regional. Si yo, por ejemplo, soy un gobierno, qué bueno sería que también en esas emisoras pudieran hacerse algunas pautas de lo que está haciendo el gobierno local para beneficiar, por ejemplo, a las comunidades religiosas. Por ejemplo, en temas de la política de libertad religiosa de un territorio y demás. Entonces, de nuevo, hay que fomentar el trabajo con las iglesias. Y no solo con las iglesias, hay que trabajar con las fundaciones, hay que trabajar con los grupos organizados, hay que trabajar también con las ONGs, hay que trabajar con todos los actores organizados de la sociedad civil, incluso aquellos que no están organizados como el ciudadano de pie. Solamente de esa manera la descentralización, por lo menos en su componente democrático, va a poder ser exitosa.